Estás escuchando La Historia Chida de Japón, una serie especial de chisme samurái y Japón de chido donde chismeamos cómo todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas llegaron a serlo. Bienvenidos. Chisme Samurai. ¿Acaso? ¿Acaso? ¿Una serie especial de chisme samurái y Japón de chido? ¿Acaso es lo que usted está escuchando? Pues sí, aparentemente por las personas que están aquí frente a mí, aparentemente es así. El mítico Diego de Las Vegas, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes cómo se encuentran? De Luxo, Amadís, el mítico Amadís Ross, ¿cómo estás? Excelente, muchas gracias por invitarme. Hola, por allá, del otro lado. No, pues tú rompiste. Fue como de, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? No, pues nada, aquí ya llegué. ¿Qué creo que se va a armar? Y se armó esto. El Se mítico armó. Amadís, que usted ya ha escuchado con anterioridad en aquel famoso episodio sobre Evangelion. Qué gusto tenerte de vuelta. Muchas gracias, Diego. Realmente estoy muy contento de poder comenzar a hablar sobre la historia chida de Japón, que es un tema que nos apasiona y que es una gran oportunidad que se abra este espacio para, con calma y con gran gozo, pues meternos en ella. Metámonos al archipiélago. Eso es muy verdadero. Como usted ya está familiarizado con el chismecito samurái, pues básicamente el chisme samurái lo que hace es cotorrear y sacarle ahí la carnita, el juguito a momentos muy particulares de la historia de Japón que nos parecen interesantes por cualquier razón, sobre todo aquellas que están relacionadas a la bandita samurái. Sin embargo, siempre, como todas estas cosas ya escritas, los documentos de la barbarie, le llamaría por ahí un buen cuate, el Benjamin. Todas estas cosas que están escritas, pues siempre tienen muchas perspectivas, ¿no? O deberían tener muchas perspectivas. E incluso las que no están puestas, también existen, ¿no? Lo que por ahí Monsiváis decía como la historia la escriben los que ganan y también los que pierden y sabían y podían escribir o sabían escribir, ¿no? Pero siempre hay muchas formas de ver y de entender la historia o de pensar la historia. Entonces, uno de los propósitos que tenemos con esta serie, Historia Shida de Japón, es precisamente, pues, repasar qué pedo, ¿no? O sea, tratar de echar chisme sabroso sobre todas esas cosas que están dadas por sentado, pero que aún tienen mucha carnita por sacar, por exprimir. Y pues este grupo de personas, además de chismear sobre Evangelion, pues también nos gusta repensar qué pedo con los milenios anteriores al periodo Meiji. Es decir, no todo en Japón se basa en una estructura imperial, en la banda samurái y en todas esas cosas que usted piensa, claro, eso es Japón. Hay mucho por pensar. Y Amadís nos va a contar de qué va a tratar este primer episodio, este volumen 1 de la historia Shida de Japón. El volumen uno. El volumen uno, pues miren. eh, la historia. Hay un problema generalmente con cómo nos enseñan la historia, que es que la han reducido como esos caldos de res que los van reduciendo a su expresión mínima, súper concentrada, y suelen luego dárnosla sin tanto apasionamiento. Entonces, a veces sentimos que la historia es algo frío, que es cuestión de fechas y nombres de hombres famosos, generalmente hombres. Generalmente. Y pues sí, por ahí dos, tres influencias de no sé quién y no sé quién, y pues
Incluso tenemos esta vaga idea de que realmente la civilización comenzó, creo que en Grecia. Y bueno, el punto es de que la historia, incluso hay una discusión enorme si realmente es una ciencia o no. No vamos a entrar en ello, pero de las cosas más interesantes que tiene la ciencia es de que, digo la historia, es de que se va modificando conforme nuevos hallazgos y nuevas teorías y nuevas formas de pensar la van transformando. No es como, no sé, las matemáticas o la química. Y por otro lado, otra gran gracia que tiene es de que permite esto que vamos a hacer ahora, que es irle picando en ciertas zonas, en ciertas partes, en ciertos periodos, para pues decir, bueno, realmente esto sucedió así y o como lo entendemos es la mejor manera o la más divertida de entenderla. Y entre otras cosas nos proponemos cuestionar cierta concepción lineal de la historia, así como una línea que pues, una cosa sucedió después de otra y va suplantando el hecho nuevo al hecho viejo. En ocasiones es así, obviamente, pero generalmente no. Hay muchas cosas simultáneas y muchas otras que sobreviven a pesar de que se piensa o se considera que ya no son o ya no están o ya no importan tanto. Y el otro concepto que vamos también a darle aquí vueltas es el de la historia contada desde el centro de una nación, de un país. Para los países modernos, hablamos de prácticamente a partir del siglo XVIII-XIX, les es muy importante hasta la fecha crear una historia que cuente un relato para que todas las personas que viven en ese espacio geográfico se sienten identificados con un solo origen. Pero pues quienes estudian la historia saben que esto generalmente en muchas ocasiones no es exactamente así. Y creemos que cuestionar este tipo de conceptos no es ir en contra de ninguna idea patriótica, nacionalista o de amor por un terruño, para nada, sino más bien es pues entender qué es lo que nos ha llevado hasta donde estamos. Entonces, pues esas son algunas de las directrices que nos interesan. Y en el capítulo de hoy vamos a comenzar con la era nómada, pero veremos hasta dónde nos lleva, hasta dónde podemos caminarla. Güey, de aquí, una de esas, güey, hasta Rusia, una de esas hasta Quebec, quién sabe. Habrá que ver ¿Saben? qué tan congelados están esos estrechos. Y qué tan preparados ¿Qué están tan esos estrechos? pies. Y esos pies, a ver qué tanto callo hay, porque luego mucho jiji, jajaja, pero después de unos metros ya es de güey. Este viejo burro ya no es lo que era. Esta vieja mula ya no es la que era. Yo tengo una pregunta antes de justo empezar a caminar, que es normalmente, pues, en general, como lo que decía Madis hay una preocupación muy seria desde cierto momento en trazar una historia, ¿no? Un pasado inmemorable, ¿no? Inmemorial en las naciones. Y entonces de alguna u otra forma muchas naciones pues tienen un perfil muy detallado de su historia, ¿no? Es decir, se busca resaltar ciertos aspectos. Cuando ustedes piensan, por ejemplo, en la historia de Japón antes de sumergirnos en esta caminata, ¿cómo la perciben? O sea, a bote pronto, ¿cómo, según sus intereses? Porque nosotros tenemos intereses distintos dentro de la misma historia de Japón. Es decir, hay cosas que nos llaman más la atención, que nos llaman particularmente con interés, con regocijo, ¿no? Y entonces pues, lo podemos ver desde varias perspectivas. ¿A ustedes qué es eso que les llama la atención de historia de Japón? O sea, es decir, cómo la perciben, ¿no? A bote pronto, según sus intereses. Pues aquí cabe aclarar que, por ejemplo, y tal vez no hablamos mucho a veces de nuestros antecedentes en muchos sentidos, pero a grandes rasgos, usted no sabe, pero aquí Amadís y Andrés son unos expertos en la historia de Japón. Y lo digo porque es la verdad. Y son personas que además de estar apasionadas, ya se están empezando a sonrojar, que además de estar muy apasionadas por la historia de Japón, han invertido mucho tiempo a realmente clavarse, sumergirse en las profundidades de este vasto tema. Y yo en lo particular
Sí, me interesa y todo, pero no es algo a lo que le he dedicado realmente mucho tiempo. Entonces, esta serie para mí también voy de la mano con todas esas otras personas que estemos desde cero, que conozcamos un poco por aquí, un poco por allá. Y para responder un poco a la pregunta, pues generalmente cuando de bote pronto, ¿no? O si yo pienso en De bote historia de pronto, Japón, pienso realmente ya en lo que está consolidado, ¿no? Y todo lo que nos presentan estas industrias culturales, como, como el Japón ya como una nación, que no lo era tampoco, pero ya aparecía consolidado, ¿no? Como con los edificios majestuosos de Kioto, con todos los kimono, con muchas otras cosas que puede que en ese entonces tampoco fueran Japón, puede que fueran muchos clanes diferentes y muchas regiones distintas. Pero me viene tal vez incluso, podríamos pensar quizás el periodo Edo, tal vez Taisho, tal vez esta época en general. Es lo que a mí de bote pronto me viene cuando pienso en historia de Japón y tal vez de ahí un salto gigantesco a Japón de las guerras, ¿no? Y posguerra en este caso. Y por ahí una pincelada de City Pop. todo, más bien, todo este recorrido que acabas de hacer tú, ambientado siempre con City Pop. City Pop de la era del periodo Edo. Seguro hay por ahí gente estudiosa que asegura que el City Pop tiene sus raíces en guión. No, como diría el filósofo, no lo descartes. Este, ¿Tú cómo lo ves, Amadis? Pues a mí lo primero que me llamó de la historia de Japón fue, pues creo que como a muchos, Miyamoto Musashi. Me lo presentó mi papá cuando yo era niño y así de, ¿qué? ¿Pero qué? Guerrero, pero, ay, escribió un libro y murió de viejo. No, bueno. ¿Y aquí está en la sala? Exacto. Lo tengo sentado junto a mí mirándome fríamente. Y dices que trae regalos cada septiembre. Está revisando que la posición de mis pies esté correcta, ambientada en contra de la dirección del sol, para deslumbrar al enemigo. Pero bueno, más adelante, sobre todo la primera vez que fui a Japón, comencé a darme cuenta de ciertas similitudes con el México antiguo. Y de ahí fue que realmente comencé a leer. Y no solamente a leer sobre historia de Japón, también sobre historia de México, que debo confesar que no sabía gran cosa. Y pues ahí sigo buscando esos puntos de encuentro. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre eso también, porque pues en términos de genoma, algún porcentaje de los japoneses lo comparten con los que habitaban en lo que hoy llamamos América, pero bueno, llegaremos a ello. Eso es muy verdadero. Ay, a mí creo que me encuentran justo ambas posturas en cierto punto. En la parte en la que conforme más sabía de Japón, me daba cuenta que que sabía nada o casi nada de México. O sea, eso me impresionó un montón, ¿no? Es decir, la cantidad de similitudes. Y una de esas cosas que tal vez detonó más interés es que a veces, o sea, porque es posible verlo en las calles casi casi del día a día, es la sensación de derrota, ¿no? Esta continua derrota que permea, ¿no? Es decir, siempre a la sombra de perder algo, ¿no? Del sufrimiento. Siempre hay algo por ahí que me llama mucho la atención. Y la sensación de que, como decía Diego, ¿no? De que pareciera que había algo que Japón había existido desde siempre, ¿no? Pero siempre igual, ¿no? Siempre idéntico, siempre perpetuo, ¿no? Es decir, guión siempre fue guión. O sea, guión hace 200 años, pero hace 600 también ahí estaba, ¿no? Permanecía flotando, ¿no? Como si verdaderamente ese archipiélago siempre hubiera estado ahí, ¿no? Separado del resto. Y esa sensación que también muchas veces dentro del mismo territorio y fuera se da a Japón esta calidad de algo único, ¿no? De algo que está fuera o por encima, si no por encima, sí fuera de muchas de las circunstancias que han acontecido, ¿no? Y como si fuera un caso excepcional en la historia. Y hay muchas cosas ahí que se han ido, ¿no? Juntando para preguntar, ¿neta?
sí, o sea, sí, güey, ¿home qué? Dirían en Kansai. Y esta es la oportunidad para zambullirse ahí. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Por dónde se comienza este chisme? ¿Por dónde hay que calzarse las sandalias? O descalzárselas. ¿Desde dónde? Sí, los Guetta que luego se convierten en Crocs. Crocs. Que no calzan bien. Que no calzan bien. Que se le sale a uno ahí el tamal. Pues no sé, yo podría comenzar diciendo que yo estoy en contra de idealizar las ideas de ciertos pueblos o de la excepcionalidad de ciertas culturas. Sin embargo, sí considero que Japón tiene cierto grado de excepcionalidad, en parte o en gran parte debido a su carácter insular. Es un grupo de islas y el estar separados por mar le confiere a un carácter distinto. Lo mismo sucede con Gran Bretaña o Irlanda o Australia o Nueva Zelanda o Madagascar. No es algo exclusivo de Japón, pero nosotros que somos personas acostumbradas a tener fronteras terrestres, tal vez no podamos imaginar a cabalidad lo que eso significa. Ya llegaremos al asunto de qué tan excepcional es o no es el pueblo japonés, pero hay que recordar que cuando los primeros seres humanos llegaron a lo que hoy es Japón, no estaba separado del continente. Uh-huh. Y estamos hablando de hace ya mucho tiempo. Entonces, si me permiten, Andrés y Diego, hacer un muy breve... Estás totalmente permitido. Eso, los permisos me caen de lujo. Entonces, hablemos de el Paleolítico. Como calcetín al pie caen los permisos. Para que el croc fluya mejor, aunque no calce. Bueno, recordemos que hace todavía escasos 17,000 años, 11,000 años, el planeta estaba congelado. Sobre todo el hemisferio norte estaba congelado. Estamos hablando del Paleolítico. Estamos hablando del Paleolítico, así es, que significa pues piedra vieja, uh-huh. Porque pues eran las primeras herramientas de piedra. Uh-huh. Y este periodo, en términos geológicos, le dicen Pleistoceno. El Pleistoceno es la etapa anterior, geológicamente hablando, a la actual, que es el Holoceno. Y el Pleistoceno también es conocido popularmente como la Era del Hielo. Como la quinta, ¿no? De toda la historia de la humanidad. No, ni siquiera humanidad. Del planeta. Mucho Todavía antes, no. Sí. Todavía no. Y se extiende más o menos de hace 6 millones de años a escasos 12,000, más o menos, 17,000, lo cual en términos geológicos es un suspiro. En términos de nosotros es así como, no mames, güey. Pero bueno. Entonces, también recordemos que, pues, antes de que hubiera Homo sapiens, había otros que llamamos cariñosamente homínidos. Yo no toco esas palabras. Yo sí. De hecho, somos los Homo. Y de los Homo hay varios Homo. Pero estaban los Australopithecus. Para no comenzar con el chimpancé y todo esto. Y de ahí salieron los Homo habilis. Y los Homo habilis a su vez generaron a Homo habilis, Rodolfensis y Erectus. Erectus era un gran caminador. Todos eran grandes caminadores, pero el Erectus, precisamente por su nombre lo dice, tenía una posición menos encorvada, menos jorobado de Notre Dame, podía desplazarse en mayores distancias, y el Homo erectus se expandió desde el sur de África, donde se originó, hacia donde pudo llegar. Y hay evidencias de que en lo que hoy es la costa sureste de China, se han encontrado restos de Homo erectus. Y aunque en Japón no, se supone o se tiene certeza de que es muy probable que también hubiera llegado hasta lo que hoy es Japón, porque en aquella época, insisto, había dos formas de llegar caminando a Japón. Por lo que hoy es la península de Corea hacia lo que hoy es Kyushu, uh-huh. Y por el norte, desde lo que hoy es Kamchatka hasta Hokkaido. Es decir, se mar, podía caminar. Lo que conocemos como el mar interior de Japón no era un mar, era un lago, ¿no? No, si era un mar, era un golfo. Un golfo. Porque lo que separa a Honshu, la isla principal, de Hokkaido, la isla norteña, ese es demasiado profundo. Entonces ese, al parecer, nunca llegó a unirse. Entonces ahí estaban separados. Yeah. Lo cual además, por ejemplo, permitió
cosas extrañas como que Hokkaido había mamuts, pero el resto de Japón no. Mm, Porque llegaron por el norte, sí. estos lanudos rusos con sus, ya saben, cosacos, con su vodka. Y en el sur había más bien ciervos gigantes. Si vieron Mononoke, bueno, Sí. ahí ven a uno de los descendientes ya chiquitos de esos ciervos que eran enormes. Eran, pues no sé, de unos 2 metros de alto. Ya se imaginarán lo que deben haber y así, era imponente ver estos muchachos. Dicen que por los bosques de Higashiyoshi no los aparecen, güey. Si pestañeas 3 veces en la medianoche, salen, güey. Sugieren cargar sal contigo para que se las arrojes, porque si no, güey, ahí te encargo, güey. Pues es que rumiaron durante mucho tiempo. Y además tenían pues, pelambres muy, muy chonchos y muy, muy fuga, porque pues vaya que sea frío. O sea, pero bueno, el punto es de que este Homo erectus, después de eso fue derivando en otros Homo, entre ellos los neandertales, que tenían todavía más grande el cerebro y que eran tipos bastante altos y al parecer eran muy organizados y por ahí hay hipótesis de que eran más o menos pacíficos. Otros que son los de Nisova, que solo estuvieron ciertas partes del suroeste de Asia. Y finalmente los sapiens, a los que orgullosamente pertenecemos nosotros tres y los que están escuchando. Y los sapiens pues nos originamos en el sur de África hace 200.000 años. Y durante 100.000 años estuvimos ahí, muy contentos. El jijiji, jajaja. En nuestro rollo, nuestro jijajaja, consiguiendo que la fruta de aquí, que recolectando que la nuececita y que la rana, y de repente, por una razón que todavía no conocemos, decidimos salir. Y conforme fuimos avanzando, pasaron 2 cosas muy curiosas. Uno, se fueron extinguiendo los neandertales y los demás homínidos que estaban ahí. Algunos se cruzaron, otros fueron pues, desaparecidos. Y también lo que llaman la megafauna, los grandes animalotes, desde los elefantes, había todo tipo de camellos, de perezosos gigantes, de ciervos, sobre todo rumiantes, también fueron desapareciendo conforme el ser humano iba avanzando. Es pura casualidad. También afectó un poco el cambio de clima y lo que ustedes quieran, pero bueno, estos Homo sapiens se cree, porque obviamente todavía no podemos estar totalmente seguros, una de sus grandes ventajas es que su lenguaje era más complejo que el lenguaje que tenían los otros. Y le permitía principalmente 2 cosas que no tenían los demás. Uno, planear a futuro. Tenían la concepción de futuro. Podían separarse del presente eterno. Y esa ventaja pues es brutal. Y la otra es de que podían inventar diagonalmente. Que es un concepto que, ponen algunos especialistas, no existía entre, por ejemplo, los neandertales. No tenían la capacidad porque no tenían la necesidad. En cambio, dicen que como éramos bien chismosos, hasta la fecha. o sea, literalmente, del chisme, salió esta habilidad, si quieren llamarlo así, para inventar cosas que no están ahí. Y esto te permite concebir de manera muy diferente tu mundo y cómo te puedes mover y cómo puedes cazar, por ejemplo, o adueñarte de cierta cueva que está más calientita, pero hay unos tipos que ya están ahí. Entonces, eso nos hizo muy exitosos. Extremadamente exitosos. Y pues llegaron hasta lo que hoy es China, lo que hoy es Corea, y cruzaron tranquilamente caminando hacia Japón. Y pues, para entonces, esta larga tradición. O sea, a Japón, si ustedes se van a los libros de historia, no se sabe exactamente cuándo llegaron, porque hay un problema con Japón. Su tierra, al ser muy volcánica, es muy ácida y no guarda bien los restos fósiles. Y aparte se mueve mucho con los temblores y entonces es complicado para los pobres paleontólogos y antropólogos japoneses encontrar suficientes evidencias. Además, entonces, pues... me quedaría como la duda, claro, es como hoy en día tal vez es 2-2 claro porque la gente viene a Japón, es decir, hay infinidad de cosas que están muy chidas, o también hay infinidad de cosas que están culeras, pero hay muchas razones para venir, ¿no? Hay muchas razones para venir. En ese momento, claro, es complicado pensar
si desde lo que lo ponías, ¿no? Es decir, en qué sentido había una necesidad de salir de ese punto donde tal vez había un confort muy particular y empezar una caminata prolongada. Probablemente esa posibilidad de imaginar el futuro y de inventar o de mentir acarrea también la necesidad, ¿no? Sí, no sé si necesidad, pero sí seguro una sensación de curiosidad, ¿no? De averiguar, no sé, de algo, de que algo entonces hay suspendido. Si hay un mañana, hay algo suspendido ahí entre lo que está pasando hoy y mañana. Y bueno, el caso es que me lleva a preguntar justo qué motivaría a esas personas a llegar a una tierra así, ¿no? Que en un gran porcentaje era montañoso, ¿no? Es decir, no era una tierra, digamos, fácil para transitar tampoco, caminando, ¿no? No. Es decir, el trayecto desde África hasta lo que hoy es percibido como China, el sureste de China, Corea, tampoco es un trayecto fácil, pero es decir, parecía que es un trayecto muchísimo más variado, ¿no? Donde hay caminos que se pueden precisamente caminar. La parte del archipiélago, la mayor parte del archipiélago japonés, como se ve, o sea, transitarlo es complejo, porque incluso hasta muchos años después, y hablamos de un pasado muchísimo más reciente, hablemos, no sé, Heian, por ahí, incluso el tránsito era complejo, ¿no? Y se hacía mayoritariamente por ríos o navegando, pero en aquel momento, ¿qué pedo? O sea, ¿en qué momento alguien dice, güey, y si vamos para allá, ese chido? No, Güey, pura montaña, güey, ese chido, güey. Y ni Ya siquiera te vayas tan lejos al periodo Heian. A ver, hoy, güey, crúzate Japón caminando, güey. A ver, Sí, ¿no? A ver cómo te va, Sí, güey. claro, sí, no, o sea, en coche, güey, la infinidad de túneles que tienes que cruzar y es como de, güey, qué pedo, güey. Y- Mames, un accidente aquí te caes por el voladero. Pero yo creo que ya tienes ahí la misma respuesta y seguramente hay mil corrientes de pensamiento y mil discusiones que se han llevado a través de los años. Pero yo creo que es una respuesta muy fácil, digo, ahí acepto las críticas filosóficas de las personas que nos escuchen o de ustedes mismos, pero vaya, creo que ya diste la respuesta. ¿Por qué? Pues porque se podía, güey. Y nosotros mismos hemos vivido esto en muchas ocasiones, ¿no? Como de, güey, pues tenemos tiempo, vamos a caminar, va. Oye, ¿y a dónde vamos? Pues no sé, a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Y se te hacen las 5 de la mañana a la orilla de un río en Kanazawa. Y pues imagínate, ¿no? En ese entonces no tienes un esquema que te ate, no tienes tal vez lo que se podría conocer como una casa, no tienes estas estructuras sociales del trabajo. Pues vaya, ¿no? ¿Qué te impedía seguir caminando y seguir y seguir? Yo lo pienso desde esa perspectiva, creo que definitivamente me hubiera dado miedo ver cómo esta zona de los Himalayas, de lejos, imagínate, ¿no? Y pensar que hubo Sí. gente que sí llegó por arriba, güey, mocos, güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo cruzaron eso, güey? Pero está cabrón y creo que la humanidad es así, ¿no? Es como, se puede, va, güey, va, vamos a ver. No se puede y seguramente habrá muerto bastante sujetos sí. en el camino, ¿no? Pero... Además, lo impresionante de lo que dices, ¿no? O sea, sí, hoy en día es impresionante muchas cosas, a pesar o sea, de la posibilidad de impresionarnos ya a través de la televisión o de un montón de imágenes. Imagínate en ese momento el rugido del mar, ¿no? Contra las rocas, ¿no? Imagínate en ese momento la oscuridad. La oscuridad, o sea, no la oscuridad que se alcanza a ver el resplandor de Osaka desde acá, ¿no? Es la oscuridad de Davis, güey. Güey, y los ruidos de la noche. ¿no? O imagínate, claro, un trueno. Si a la fecha me pides, a ver, explícame exactamente cómo es que sucede un trueno, el relámpago. Tal vez no te lo sabré explicar a ciencia cierta, pero ya tengo este marco de referencia como de, claro, son cosas que suceden porque la ciencia, listo, perfecto. Pero imagínate en ese entonces, güey, o sea, que te caiga un rayo, güey, así a 10 metros, güey, o sea, te cagas, güey. Es como, Sí, ¿qué es esto, güey? como verga, güey. Sí, y le dices a tu colega, güey, y aún así quieres ir para allá. Así, güey, se ve chido, güey. De hecho, el rayo fue la señal de que tenemos que ir para allá. Porque bueno, sí, hay las N cantidades de hipótesis. Los pragmáticos historiadores occidentales dicen, seguían las migraciones de los animales.
que seguramente es una de las tantas razones. Sin embargo, hay una tendencia que ya está un poco declinando entre los historiadores a darle una importancia central a las armas. Y en parte porque pues las piedras se conservan. A esas sí no importa que el suelo sea ácido o lo que sea, ¿no? Las piedras entonces es fácil pues encontrarlas, bueno, relativamente fácil encontrarlas, a diferencia de los huesos u otros restos. Y entonces esta idea centrada en las armas, pues y te da la idea de que eran más bien cazadores. Sin embargo, cazar no es tan sencillo. Y por otro lado, la abundancia que había, a pesar de que era la era glacial, no se compara con lo que ahora hay. O sea, ahora vas a un bosque, aunque sea más o menos virgen, y pues no ves mucho de comer. Pero en aquella época la competencia era muy distinta, era mucho menos. Entonces, hay unas tendencias que van creciendo que piensan que más bien éramos recolectores. Y de vez en cuando se cazaba. Incluso debido a ciertos ritos y ciertas creencias en ciertas épocas nada más, porque además pues meterse con un animal no solo era peligroso, sino que tenía un significado, pues no sé si llamarlo religioso, porque tal vez todavía no había religiones como las conocemos, pero sí místico, porque tus compañeros humanos y el resto de los seres no había gran diferencia. Eras totalmente parte de, porque no había realmente un impacto. Tomabas lo que necesitabas, lo que tenías suerte de encontrar y continuabas. Por otro lado, también un grupo nómada necesita un espacio muy grande para poder precisamente encontrar todo lo que necesita. Entonces, si de repente hay un poco más de... Si el grupo tal crece mucho y se divide en dos grupos, a veces ese terreno ya no da suficiente para los dos grupos. Entonces uno de ellos decide moverse un poco hacia donde no hay o hacia donde hay menos. Y esa es otra razón. Y la otra, que es la que decías tú, Diego, pues caminar, descubrir, yo tengo las ganas de saber qué hay allá. Nadie sabe qué tras la montaña que llamamos el corno del rinoceronte. Vamos a ver qué chingados hay de ese lado, ¿no? Esa curiosidad y por otro lado la capacidad enorme de caminar y caminar y caminar y caminar. Los Homo sapiens de esa época eran personas muy atléticas. Caminaban mucho y hacían mucho ejercicio. No creo que hubiera muchos obesos, o tal vez ni siquiera conocían lo que era eso. Porque pues te la pasabas yendo que al río, acarreando el agua, consiguiendo las moras de no sé qué y cargando. Hay que imaginarlos cargando. Porque pues, ¿cuánto puedes llevar en las manos? Pues casi nada, ¿no? Pero tienes que transportar comida para 2-3 días porque vas a pasar por el estrecho donde no hay nada que conseguir. Tienes que cargar, no sé, tus redes para capturar pescado y algo para llevar el agua. Entonces imagínate los llenos de cosas. Y los niños y los viejos. Y entonces se desplazan lentamente, pero incansablemente. ¿Qué tanta posibilidad considerarían quizá que además entre estas posibilidades esté la de por ejemplo extracción? O sea, como decir, no sé si precisamente estar huyendo pero la sensación de estarse, de justo eso, de separarse ¿no? Es decir, si es un lugar aparentemente montañoso, es un lugar aparentemente separado en ciertas partes o proporciones por trechos difíciles, sobre todo por un campo extenso de agua, ¿qué tanto posibilidad quizá pueda haber de eso también, ¿no? O sea, de que la separación ante no sé si necesariamente ante un riesgo, pero esa posibilidad de que hay igualdad y de generar una separación como tal, no sé, me hace pensar. Pues no veo por qué no fuera una razón también. Digo, tampoco es que fueran personas 100% pacíficas, aunque no había tanto por qué pelear. Sí. O sea, finalmente si ya el río tal o el manantial fulano estaba tomado, pues si caminabas 4 días en tal dirección, puedes encontrar otro. La población era muy baja comparada con la que conocemos ahora. Un modo de vida nómada no permite más de cierta población. Naturalmente se regula. Y los grupos eran pequeños por muchas razones. Por desplazamiento y porque además hay un número
al que de grupo. O sea, hay grupos que cuando llegan a cierto número, no recuerdo exactamente cuántos son, creo que es un poco más de 100, que ya lo puedes conocer a todos. Y es muy importante la confianza absoluta entre los miembros del grupo. Y que tú puedas saber quién es el mejor para hacer tal cosa, el mejor para pelar las papas, o el mejor para cortar las piedras, o el mejor para prender el fuego. Y también eso impedía que hubiera escalafones. Simple y sencillamente había quien se especializaba en una cosa o en la otra. Y tal vez había alguien que tenía don de ser líder para ciertas situaciones, pero eso no lo hacía superior a los otros. Es que el asunto jerárquico fue después. Me hace pensar, o sea, lo pongo aquí sobre la mesa. Lo arrojo justamente pensando en lo que dices, en este rol que han venido jugando muchos pueblos rurales, sobre todo los que están entre las montañas, como uno, en el reconocimiento de su población, o sea, en ese aspecto, ¿no? En el de que es fácil reconocer a la población porque el tránsito es complejo, es decir, no es fácil entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, por lo tanto, las personas que vienen de fuera interactúan y se regresan son escasas, ¿no? Y es fácil conocer a los miembros totales de la población que está aquí, pero también el terreno es una protección natural contra las mismas llamadas catástrofes naturales, pero que se vuelven catástrofes porque pareciera que están en contra de uno, ¿no? Pero que una tormenta no es lo mismo en la planicie que entre las montañas, donde los mismos árboles regulan del flujo, ¿no? Y la caída de los ríos se van regulando a sí mismos. Entonces sí hay una protección distinta, ¿no? La sensación de resguardo entre las montañas también genera cierta calma, ¿no? Sobre todo ante, por ejemplo, no es lo mismo eso, ¿no? Una huracanada, vientos fuertes, una nevada en una planicie que en un lugar que está aparentemente protegido, ¿no? Resguardo. O sea, en ese sentido, no sé en general, pero creo que una de las tantas cosas que han generado muchos cambios en la historia, pero que precisamente como lo que alguna vez nos platicabas, ¿no? De esta postura de que hay muchas armas que no son necesariamente, por ejemplo, punzocortantes o fálicas, sino más bien que tienen otra estructura, o que son herramientas que no tienen esta forma fálica, sino más bien canastas o cestos o de recolección, pero que se van perdiendo con el tiempo y que nos hacen, y que es difícil ver entonces la historia desde esa perspectiva. Asimismo, los fenómenos naturales, ¿no? Es decir, cómo han ido empujando y generando ciertos cambios que no solamente se reflejan, digamos, en desplazamientos geográficos, sino también en las formas de concebir, ¿no? La relación de las personas con su entorno, ¿no? Y cómo eso a la vez va afectando, pues eso, su posicionamiento y dónde se van, es decir, hacia dónde se va dirigiendo, y que en ese momento a mí me parece conocido, pero que si lo vemos justamente en historia más reciente, van generando cambios que hoy vemos como cambios simplemente de poder o de autoridad, pero que tienen que en el medio tienen una relación con la naturaleza muy estrecha, ¿no? Muy estrecha en cuanto a la sensación de amenaza perpetua y de cambio, ¿no? Que está fuera de las manos, ¿no? Fuera del control. Por eso lo arrojaba ahí, justo. Digo, un caso que los mexicanos conocemos, más o menos reciente, el temblor del 85, es algo que cambió la paridad de fuerzas, que al final se tradujo en un cambio político, pero se gestó del abajo. Uh-huh. Y es un acto que se podría llamar de Dios, aunque seamos ateos, porque pues cómo lo prevés, ¿no? Y además cómo irrumpe. Y sí, o sea, lo que dices es o sea, lo comparto por completo, pero también hay que tener siempre presente que la relación que se tenía con el todo, con el planeta, con el resto de los seres vivos y no vivos. Y tú lo decías hace rato, Andrés, lo decías hace rato, la noche era realmente oscura. Esa oscuridad que las personas que vivimos después de que se hizo popular la electricidad no podemos realmente concebir. Se va la luz y hasta gritamos. Hay una reacción así súper antigua, ¿no? Sí. Atávica, dirían los académicos, porque la oscuridad, o sea, el 99.8% de la historia de la humanidad, la noche era oscuridad, en verdad. Sí, güey. Pero, o sea, por más de que la noche estuviera llena de terrores, también la noche estaba llena de estrellas. Sí.
y la noche era el momento, sobre todo en invierno, cuando las noches son muy largas y anochece a las 4 de la tarde, Sí. es buen momento para sentarse alrededor de la fogata y contar las historias y ver las estrellas y hablar sobre cuando vimos ese elefantote que no sé, casi aplasta a José y bueno, pero finalmente luego encontramos este árbol cargado en una época en la que no debe estar floreando, pero estaba floreando y se encuentran todas esas historias y se ven las estrellas. Y las estrellas sin ninguna, lo que llaman ahora contaminación lumínica, entonces pues en una noche sin nubes y con luna que no esté muy potente, pues ves la Vía Láctea en todo su esplendor ahí, esa tira que casi ninguno de nosotros conoce, porque se requiere que sea una noche muy oscura y despejada. Entonces, ¿cómo no pensar en un nivel grandioso de donde vives, en el que tú eres parte, si tienes este tipo de referencias, ¿no? Sí. O sea, las estrellas, los temblores, los huracanes, de repente las estampidas, imagínate una estampida. Verga, sí. Ves una película y dices, ay, se ve bien terrible, pero imagínate Sí. tenerla enfrente. Sí, estar ahí. Es como, ¿para dónde te haces? Yo creo que va a ser lo último, ¿no? Que vas a experimentar. Posiblemente, o un incendio. Esos que se van expandiendo así, oh, y todos los animales van huyendo y o sea, Y creo que ahí hay un punto muy interesante que puede enlazar este hilo en general. ¿Cómo es que, retomando esta parte que estabas mencionando, Andrés, de la geografía y cómo tal vez el mismo clima, los terrenos pueden llegar a tal vez pueden ser el detonante para ciertas movilizaciones? A mí se me hace muy interesante cómo... ¿Cuál hubiera sido primero la condición del terreno y del área en ese entonces? Pero sobre todo, ¿cuál era la percepción de las personas que llegaron al terreno que ahora es Japón? O a la zona, al área que ahora es Japón. Y dijeron, va, o sea, sí está chido. Cuando tenías el invierno, que si ahorita está perro, no me lo imagino hace miles de años. Sin calefactores de gasolina que te pueden matar. Sin abrir la ventana. No Sin abrir la ventana, porque no había Esa es una ventanas. ventaja. No había que abrir la ventana. Eso está muy bien. Y luego tienes una cuestión de época de ciclones, de tifones. Y luego tienes este terreno que se mueve cada 2 días. Y luego te das cuenta que por X y razón tus estrategias de arquitectura pues se queman cada media hora. ¿Qué motivó a estas personas a decir, ay, yo creo que esto está chido? Yo creo que por ahí del 2022 vamos a tener unos edificios chidos, 40 películas de Godzilla y la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. Quedémonos aquí, güey. Quedemos aquí. Hay futuro. El futuro no existe. Güey, ya lo vi, güey. Ya nos vi. Ya los vi y Godzilla va a destruirlo todo una y otra vez. Pero lo importante no es cuando lo destruye, sino cuando se dan los contratos a las empresas para que reconstruyan Tokio una y otra vez. Ahí está la lana. Ahí está el BJJ. No sé qué es está el no sé qué es un Tokio, pero no importa. Va a ser magnífico, güey. Exacto. Bueno, pero bueno, o sea, sí, lo que dices es cierto, pero hay que recordar también que los que llegaron a lo que es Hokkaido ahora, venían de Kamchatka. Sí, venían de uno todavía peor. O sea, Sí. dijeron, oh, aquí está el trópico. Como los perfecto, europeos aquí con poder shorts, güey. Instalarse. En Ciudad de Sí, México. exacto. Creo O que sea, ¿qué es este paraíso? ¿Qué es este paraíso soleado? paraíso? Hokkaido en invierno. Qué pedo. Hay sol incluso en invierno. No ¡Wow! mames. Güey, Sí, ¿no? el día dura 3 horas, güey. ¿Qué pido con el paraíso, güey? ¡Qué lujo! O sea, el privilegio de ustedes, de los sureños, ¿no? Entonces, y bueno, entonces ya tenemos mucha experiencia en vestirnos con pieles de los animales adecuados para que no se te congelaran las patas y tuvieran que amputártelas como si tomaras mucha Coca-Cola. Entonces, pues bueno. Pero por otro lado, se cree, porque insisto que la evidencia es un poco débil, de que al final la mayoría se estableció en la planicie más grande de lo que hoy es Japón.
que es la planicie de Kanto. Porque, pues sí, obviamente estás más expuesto a ciertas inclemencias del clima y todo esto, pero es más fácil desplazarte. Acarrear agua es un poco más sencillo en algo plano que ir al río y estar subiendo con tu jicarita y cayó, tienes que volver a ir. Entonces, pues, la vida en los valles tiene sus ventajas, obviamente también sus desventajas, pero bueno, ahí se establecieron muy contentos. Y también otra cosa que hay que tomar en cuenta es de que mientras estuvieron unidos Península de Corea con Kyushu y Hokkaido con Kamchatka, toda esta zona compartía, o sea, la gente que habitaba en toda esta zona, lo que es el este de lo que hoy es China, el sur de Kamchatka, que es Rusia ahora, Corea y Japón, eran las mismas personas. Genéticamente hablando, eran exactamente las mismas personas. De hecho, hay por ahí un autor que lo llama el ecúmene del mar de Japón. El mar de Japón como golfo que era la parte central y se desplazaban de un lado a otro. Hay pruebas, por ejemplo, solamente en ciertas zonas de Japón, curiosamente hay obsidiana, aunque es un lugar de muchos volcanes, hay poca obsidiana. Pero se ha encontrado obsidiana en todos lados, de 2 o 3 solos sitios. Entonces eso también prueba de que pues no solamente se desplazaban mucho los humanos, sino que sabían qué cosas llevarse de aquí para llevárselas a otro lugar donde sabías que no ibas a encontrarlo. Y hay una razón más para también moverse, aparte de todas las que hemos dicho y otras que seguramente no sabemos, que era el intercambio de parejas. O sea, desde hace mucho se sabía que si tú te casas con tu hermano o tu prima, salen con cola de cochino. Entonces, pues lo mejor es ir a intercambiar con los grupos que están allá pasando la sierra. Y no solamente intercambias, porque intercambiar parejas también intercambias conocimientos y fortaleces los vínculos. Entonces los de allá ya descubrieron que tal fruta, si lo dejas secar durante 25 días bajo la luna nueva, luego lo puedes escarbar el centro y lo puedes usar para tomar agua, ¿no? Ese tipo de cosas. Y pues bueno, esta historia hubiera seguido indefinidamente porque no había mucho que mejorar. Estaban contentos, estaban acostumbrados un poco al frío. Sí, algunos bebés morían, pero pues es normal, siempre ha pasado. Pero de repente sucedió algo que no esperaba nadie. Sopas. Pues, sopas. El kaiju. Digo, no. De repente se empezó a descongelar todo. Como, ¿qué pedo? Mi hombre de nieve. Exacto. Y mi glue. mi hombre de nieve que está ahí todo el tiempo porque pues nunca se iba el invierno, pues de repente empieza y en algo muy rápido, 2, 3, 4 siglos, todo cambia. Y es tan radical el cambio que los geólogos deciden cambiarle el nombre a la época. Ya no es Pleistoceno, ahora es Holoceno. Y este cambio más o menos rápido de clima, pues para empezar, pues el mar sube como entre 4 y 7 metros, lo cual es brutal. Y por lo cual todos estos puentes de tierra pues dejan de existir. Y entonces ahora sí, los del archipiélago nipón quedan más o menos aislados. Y además hay otra cosa muy interesante que sucede no solamente en Japón, sino en el resto del planeta, que es que al retirarse los hielos perennes van dejando terrenos muy fértiles. Y pues en las zonas de los ríos como en China y entre Tigris y el Éufrates por allá donde Babilonia, acaban encontrando que si tú la tal semilla la vas dejando, se inventa, entre comillas, la agricultura. En Japón no es así. Pero antes de pasar a eso, hay que hacer una última mención de que precisamente en estos movimientos alrededor del mar de Japón, algunos se fueron más hacia el norte y pasaron por el estrecho de Bering. Poco antes de que se derritieran estos puentes, no recuerdo si se considera que hubo 3 o 4 migraciones grandes por el estrecho de Bering, y bueno, eso dio lugar a los que vivieron de este lado del mundo, que aún viven de este lado del mundo, y son, por lo tal, genéticamente los mismos. Y también eso se debe que los que llamamos indígenas sean la versión morena de los que llamamos orientales, de este lado de Oriente. Son delgados, son correosos, tienen un poco de el ojo rasgado, cuando nacen tienen esta manchita abajo, en el coxis.
Este, y no solamente eso, sino que comparten ciertas maneras de ser que se parecen, aunque no tuvieran contacto, como por ejemplo, ya en época de la agricultura, las tierras que se sembraban se sembraban de manera comunitaria. Ujú. Tanto el arroz en este lado de Asia como en el maíz en el lado de América. De hecho, eso lo llaman los antropólogos el sistema oriental de sembrar. Pero bueno, eso puede ser tema incluso, para otra no, plática. y que incluso, por ejemplo, esa relación es muy visible si la exploramos a través del desarrollo de las lenguas, ¿no? Es decir, hay una similitud impresionante entre, por ejemplo, muchas lenguas indígenas y otras que tienen un origen polinesio, ¿no? Es decir, y entonces empieza a haber una conexión en el sentido en qué momento esto se parece, ¿no? Y puede haber muchas explicaciones, pero una de las tantas es esa, es decir, hay un tránsito continuo y perpetuo pues, que justo, ¿no? Que va llegando hasta este lugar en el que se deja de transitar, al menos de forma tan continua, y entonces todo ese trecho que hubo, o sea, este desarrollo lingüístico que hubo en el medio se va asentando, ¿no? Y va tomando otras formas, pero hay ciertas cosas particulares que tienen que dejan esa relación, ¿no? En algunos puntos más, en algunos puntos menos, pero la forma es decir, la forma de percibir el lenguaje tiene mucha relación. O sea, de hecho hay alguien un güey que encuentra cuando empieza a explorar hacia atrás el desarrollo de la lengua japonesa, una relación con el tamil, ¿no? Y con estas lenguas polinesias, ¿no? Es decir, creo que en este punto en el que al que nos has llevado, hay algo que se pone mucho en cuestionamiento y que a mí me llama mucho la atención en el sentido de que cuando se empieza a revisar la historia de Japón, y que es una de las razones por las cuales empezamos a hacer este chisme, estas series, es que se habla siempre como un lugar aislado, o sea, que se da la percepción de que es un archipiélago y que como tal es un lugar aislado. Después de esto, pues vemos que hay un tránsito, ¿no? Es decir, que si regresamos solo hasta cierto punto, posiblemente era un lugar. Si regresamos hasta Edo, era un lugar muy aislado. Sin duda, era un lugar muy aislado. Pero si nos vamos más atrás, no solamente no era un lugar aislado, sino que era un lugar con continuo tránsito, ¿no? Que tal vez justamente a partir del punto en el que al que nos acabas de guiar, comienza a haber un tránsito diferente, ¿no? Con un sentido distinto. Ya no solamente el de la movilización de los grupos, sino justo eso, el de la comercialización, ¿no? El del intercambio, el de las posibilidades, el de el mar, no como ya no solamente como una especie de amenaza que de pronto empieza a subir, sino como un punto de conexión, ¿no? No solamente de separación, sino de conexión. Y creo que esa es una de las tantas importancias de volver hasta acá, es decir, ¿en qué sentido podemos hablar de lo que hoy es el territorio japonés como un lugar separado de muchas cosas? Si hubo un momento en el que no fue así, ¿no? Y en el que hasta hay esta posibilidad de revisar un tránsito impresionante, ¿no? Uh-huh. Sí. También el mito del mar que separa y protege también es un mito más o menos moderno de Japón. Sí, El mismo sí. Japón lo ha promovido para, pues como todo pueblo poderoso, hablar de su unicidad. Pero pues digo, después de que se derriten los glaciares, para la tecnología marítima era complicado, era más complicado. No quiere decir que no hubiera intercambio, pero durante un buen rato no había tanta necesidad de hacerlo. Sí, sí, sí. Ya cuando lleguemos a la época de Yayoi, vamos a ver que hubo unas circunstancias que obligaron a la gente a emprender ese viaje peligroso por el mar y cruzar hasta Japón. Pero ya llegaremos a ello. Nada más un apunte de lo que hablabas del idioma japonés. Es muy debatido, muy debatido, porque además es una de las cosas que toca más en el corazón del pueblo japonés. Es un tema delicado. Pero bueno, parece ser que tiene vínculos con lenguas polinesias. Sí. No quiere decir que vengan de allá, sino que hay como cierta similitud, pero a su vez también con lo que llaman lenguas altaicas, que son las de Turquía, las de Mongolia y las manchuenses o las de Manchú, no sé cómo se diga. Uh-huh. Que pues
que no exactamente el mandarín de hoy, pero por ahí va. Y el coreano, el japonés y la lengua Ainu, todas esas comparten el mismo origen, aunque entre sí, sobre todo el Ainu de las otras dos, no se parezcan tanto. Y pues bueno, eso refuerza este asunto de la, pues que sí, están conectados, con a veces algunos altibajos en su manera de desplazarse y de intercambiar cosas y de conocimientos, pero definitivamente que estuvieran en el aislamiento no, eso definitivamente no. Pero, como decía al principio, el ser un grupo de islas, pues sí cambia la manera de entender y de actuar en el mundo. Y pues bueno, solo para terminar con este asunto del paleolítico y para ir concluyendo este capítulo, porque el que sigue será sobre Jomon, la primera era histórica, o que llaman histórica, con que este cambio de clima, con todo lo que favoreció a que era más cálido y se podía, de repente había mucha tierra fértil, también los animales más grandes fueron muriendo porque no podían adaptarse al cambio. Y entre la caza extensiva y este cambio climático, dificultaba ya conseguir tan fácilmente carne. Entonces eso también fue empujando poco a poco a los humanos, no solo en Japón, a depender más de las plantas y de los hongos. Esto, como explicaba hace rato, acabó llevando a que las plantas nos domesticaran, que domesticáramos a las plantas. Una de esas, algunas personas sugieren que ahí está el futuro. Ni siquiera, ya directo se están abalanzando. Bueno, el futuro inmediato, el próximo año. El futuro de al ratito. Al futuro de, güey, si cierras los ojos, una de esas ya. Yo he escuchado también mucho, le están cargando esta responsabilidad a los pobres insectos. Son los que nos van a salvar. Yo creo que son los que nos van a destruir. ¿También? ¿Quién sabe? Yo creo que... A lo mejor acabamos siendo simbiotes ahí. Como en esta película, ¿no? De Sector 9, ¿era? Yo creo que estamos a su merced. ¿Recuerdan a estos artrópodos gigantescos? Sí. O esa otra peli, se me olvidó ahorita el nombre, pero que salía Suite de Chanel, donde las plantas de pronto empiezan a soltar gases y hacen que las personas se maten. Pues se me olvidó el nombre, se fue ahorita el nombre. Pero... Hablando de eso, hay un libro que se llama El Día de los Trífidos, que es como de los años 50, es gringo. Es un libro chiquito, te lo puedes leer en dos sentadas. Dos sentadas que en son el baño, dos sentadas... dos sentadas en el camión, en el tren. Sobre todo si vas a Chiapas. Trayecto de 2 horas. Camino a Chiapas. No. Si vas a Chiapas, te lo echas 3 veces. ¿Has oído hablar de En Busca del Tipo Perdido, güey? Yo creo que me aventaba como 4 veces, güey. En ese trayecto. Se escribió Camino a Chiapas en el autobús. Bueno, si vas en el baño del autobús todavía es mejor. Entonces, bueno, búsquenlo. Son plantas que se pueden mover y tienen una navaja con la que matan a los humanos. Pero aparte de todo, todos los humanos quedaron ciegos. Ya estuve. Ahí está el presente. ¿Qué clase de realidad alterna del Señor de los Anillos es esa? Estamos condenados. No, pero... Estamos condenados. Yo creo que entre las plantas y el agua vamos a valer queso. Y los insectos, obviamente los insectos. Todo. Por no decir las palomillas. Por no asignarle un poder preponderante a las los saltamontes, sí. Y los saltamontes. No, yo tengo problemas con los alacranes, pero bueno. ¿Y los alacranes tienen problemas contigo? Ahí está la clave. No, me han picado 2 veces. Igual sí hay cierto como... Igual el olor que tengo no les agrada. ¡Muere, maldito bicho! Pero, o sea, ellos hacia mí, ¿no? Quizá fue como, güey, viejo, yo solo iba a poner mi aguijón aquí a descansar y tú pusiste tu mano. Imagínense nada más una de esas. Todos esos homínidos que llegaron a Japón y se enfrentaron con todas esas alimañas.
Pero bueno, en fin, creo que es muy interesante. Yo igual quisiera ir cerrando con esta parte. Creo que me da la impresión por también muchas personas con las que he platicado, o algunas personas con las que he platicado, y no pasa solo en Japón. Creo que refiere mucho a estos mitos que crean las naciones para perpetuar, pues justo, su identidad. Pero me da la impresión de que muchas personas japonesas pareciera que se sienten fruto de una generación espontánea, ¿no? Me da a veces esa impresión como, no, nosotros no venimos de ninguna parte. No, nosotros, no, los chinos son otra cosa. Claro, o sea, fue una generación espontánea. Amaterasu de repente lloró, cayeron estas lágrimas al piso y salió el pueblo japonés. Y creo que Hola. es muy interesante entonces dejar como este precedente, ¿no? De que, claro, Japón, como prácticamente cualquier otro espacio habitado en este planeta, pues fue habitado justamente a partir de migraciones y a partir de, tal vez, quizás todos menos el sur de África podrían decir lo mismo, ¿no? Ah, no, aquí sí salieron de la tierra, ¿no? Pero en todos los demás lugares no. Llegaron, caminando, llegaron volando, llegaron nadando, pero llegaron. Y es muy, muy interesante, creo, que se ponga esto, ¿no? En claro. Entonces, pues qué emoción también ahí ya prepararnos para Yomon. Sí, no, pues no, y de hecho, ¿qué es lo que nos avecina para Yomon? Para dejar a la banda así como de, güey, no mames, güey, ¿qué viene, güey? No, pues Yomon es el desarrollo de un inicio de lo que hoy llamamos civilización. Okay. So, tienden a ser un poco menos movibles los grupos y empezar a hacer grupos más grandes, lo cual suena como sí, pues es la natural evolución del ser humano, tío. Pero de verdad es de que es un cambio de concepción de qué es esto, muy fuerte. Y también es el inicio de ciertas prácticas que acabaron siendo, por ejemplo, el Shinto. Y pues bueno, vamos a ver otra vez de la cerámica también, que en todo el planeta es muy estudiada porque expresa mucho de cómo se concebían las cosas. Además de que la cerámica, por su naturaleza de ser frágil, implica que tienes que tener cierto cuidado. No puedes andar cargando cerámicas por todos lados, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar a ver ritos. Y también, o sea, porque antes tú también lo sabías seguramente, pero no quedó mucho que explorar, pero ahora ya. Y pues bueno, vamos también a ver que las personas que vivían en esta época eran chaparritas, muy chaparritas. Y no tendrían de hecho problemas, no tendrían problemas para sentarse ni en el autobús, ni para ir de pie abajo de estas estructuras para poner de pie en la combi Michoacán. No tendrían ningún Exacto. problema. Me caga, güey. Me caga entrar y puta madre, no hay espacio, güey. Y que te digan, ¿le pasas al chofer? No mames, voy parado, güey. Voy parado con la columna destrozada, güey. Deje de molestarme. Es que para los que no conocen a Andrés, él tiene el tamaño de, pues no sé, ¿qué mides? Como una combi y media. 1.99. Una combi y media, exacto. Una combi y media de altura. Maldición. Sí, 1.87. 1.87. Entonces, siempre es un problema el transporte público en todas sus facetas. Siempre es como, oh, puta madre. En el tren aquí es como todos los letreros, todos los anuncios publicitarios me pegan en la cara. Está horrible, güey. Es horrible. Pero bueno, justo creo que una de las cosas que me parece muy interesante es que veremos en el siguiente episodio. No es necesariamente todavía el tema de las combis, pero sí ese rompimiento, ¿no? En muchos aspectos que hoy podemos percibir casi como algo muy sencillo, pero que en su momento representa algo muy cabrón, ¿no? Sobre todo me llama mucho la atención la ritualidad, ¿no? Que siempre va de la mano con algo muy místico, con un ciclo, ¿no? También con una sensación de unión, ¿no? Y
Y eso es algo que es como lo dices, ¿no? Si lo existía antes, es difícil concebirlo porque es complejo verlo. Pero que en Jomon da el punto de partida y sobre todo da una justificación para ciertos grupos sólida de estructurar lo que hoy viene a ser el Shinto, o lo que para muchos representa una parte importante de la espiritualidad del archipiélago japonés. Chan, Sí. chan, chan. Y como último tráiler, es la época de las chamanas. Ay, ay, ay. Sácate El- las babuchas. las babuchas, Preparen, Chamánicas. el poder femenino. Todo lo que- prepárense. Sácate las babuchas chamánicas. Bueno, pues, qué regocijo. Muchas gracias por este volumen 1, por este episodio 1 de Historia Shida de Japón. Qué loco. ¿Dónde, güey? Antes de ir a otras cosas, ¿dónde te pueden encontrar, mítico Diego de Las Vegas, por si alguien quiere Encontrarme. decirte cosas? Solo decirte cosas. No lo quiero encontrar, pero le voy a decir cosas. Hay cosas ahí, pues en todas partes, YouTube, por ejemplo, por ahí también Instagram, todos lados, realmente es el mismo usuario, Diego de la Vega, no de Las Vegas, de La Vega. Ya por ahí voy a empezar a reclamar el dominio también, seguro alguien por ahí habrá, ¿no? Como Diego de Las Vegas que diga ¿quiénes son todas estas personas? güey? Ya ponte Diego de la Vega oficial, porque si no, entonces van a empezar a salir. No, mira, Diego de sí hay Las una Vegas. cuenta, güey, Diego de Las Vegas, en Instagram, pero tiene cero seguidores, a diferencia de un Diego punto de Las Vegas, que sí tiene, como 4 veces, el número de seguidores que tengo yo. Es como el Némesis, como tu solo Andrés. Solo Andrés que me quitó. Y yo era solo Andrés hasta que dije, güey, lo voy a poner así, güey. Y el jueguito me salió caro, güey. Ya no me lo regresaban. No me regresaban mi identidad. Malditos sean. A huevo. A ti, Amadís, ¿dónde, si alguien te quiere decir cosas o solo encontrarte? Como solo concebir que verdaderamente existes, ¿no? Que esto que estoy escuchando no es un robot, no es un producto ¿no? de Como, nada. de generación automática, inteligencia artificial. Que así como los... por chamanas. Sí, así como los previos al Jomon de generación espontánea. No, que verdaderamente está. Que tiene un Pues, puesto en el mundo, en nuestro mundo real, concebido. Pues pueden encontrarme con el usuario Hansi, con X, Hansi, en el Telegram, me va a decir. En el high five iba a decir. En el bueno, en Telegram, de hecho sí tengo Telegram, pero no, en Instagram, ¿no? Y también en Facebook, pero Facebook realmente solamente entro para Para concebir tu existencia. autopromoción Bill y no veo nada más y es bien gacho. Entonces, mejor Instagram, que tampoco publico mucho, la verdad, pero bueno. No, pero además es mi ventana al mundo. Cabe la pena ahí poner que bueno, eso lo voy a decir yo, Diego hace un montón de proyectos y normalmente si usted lo sigue, dirá como, güey, ese Diego de Las Vegas, maestre de la producción, maestre del artífice del sonido, hace un montón de cosas y pues son ventanas para compartirlo. Y lo mismo Amadís, todo lo que hace con ciencia ficción es algo que vale la pena seguirlo, sobre todo si la banda es muy fanática de ese universo que está aquí palpándose entre nuestras manos llenas de dedos. Entonces vale mucho la pena echarles ahí el ojo, concebir sus existencias en esas plataformas. A mí me puede encontrar en Instagram como solo_andoresu. Y no se olvide de entrar a la página de Patreon de Japonechido, que es www.patreon.com/Japonechido. Ahí pueden encontrar material extra en YouTube. Acceder a nuestra cuenta en Instagram, donde se publica chisme sin cohesión sobre anime, manga y cine japonés. Y pues obviamente tener un espacio ahí muy, muy regocijante, muy cálido, calentado con estufa de gasolina en WhatsApp, donde también echamos chisme ahí de todo lo que salga. Y además pues apoyarnos económicamente para que este proyecto, así como aquellos anteriores a Jomon, siga transitando con un buen par de guarachitos. Y pues nada, qué chido. Esto fue
la historia chida de Japón, una serie especial de Chisme Samurai y Japón es chido, donde chismeamos sobre cómo todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas, pues llegaron a hacerlo. Gracias y bye. ハポネスチード